Se me había olvidado. Por favor, todas las clases, recuérdenme al comienzo de empezar a grabar. Igual esta era mi presentación de la mano, así que no era tan importante. A mí igual recuérdame. Y si no pueden ir a clases, todas las clases van a ser subidas a YouTube. Hay un canal del Preu y además les vamos a mandar los links a cada clase después de que la subamos, por este mismo grupo. Y si tienen, y lo que habíamos dicho antes, si tienen dudas sobre la clase, como onda, si vieron la clase grabada porque no pudieron ir y les quedaron dudas sobre las clases, háganlas por WhatsApp también. No los vamos a penalizar por no haber podido ir a una clase y verla online. Todo el material igual lo vamos a estar mandando por acá, por el grupo de WhatsApp, así que no se preocupen por eso. ¿Queda alguna duda? No, profe. No, profe. Profe, yo sí. ¿Qué pasó? Pero ¿Carla? es que no va mucho. ¿Pero por qué Fanio? Porque cuando llegué a la U, una niña me vio y después se convirtió en mi mejor amiga, pero el primer momento que me vio me dijo, oh, eres igual a la Vania, te vamos a decir Vanio. Y ella está en el Preu hace más tiempo que yo, así que en el Preu todos me conocieron como el Vanio. Gracias por compartir su historia. Es malito. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta sobre las clases o sobre mí? Por lo que había visto en la lista, todos ustedes que estaban en el electivo de historia. Así que probablemente no quieran carreras como la mía que sea ingeniería. Pero si tienen alguna duda igual, que yo pueda, que quizá yo no pueda contestar, pero le podría preguntar a gente. Así que también si tienen dudas sobre las carreras, pueden hacerlas por el grupo. No tengan miedo a preguntar nada. Y esto es... Ya. Entonces con eso, si no hay más dudas, podemos seguir como a la parte, no quiero decir de verdad, pero como a lo que estaba planificado para la clase. Yo quiero decir algo cortito antes de que empecé, Ivanio. Dale. Ya era para aclarar que, es que se me olvidó decirlo antes, que yo voy a ser su profe los miércoles a las 6:30 y en realidad estoy en esta clase como para ver cómo el baño hace su clase y para presentarme también y para conocerlos. Y porque este es mi primer año en el Preu, así que nunca he hecho clases y estoy más de observadora. Pero el viernes, o sea, el miércoles nos vamos a encontrar nuevamente. Eso. Adelante. Dale. ¿Se ve bien en pantalla completa? ¿Todos lo ven? Por último, háganme una reacción Sí, o un sí profe. en el chat. Ya, muchas gracias. Esta es la semana de reforzamiento y lo primero que vamos a ver es una definición básica de qué es la comprensión lectora. Esto es como, este PPT es de los pocos que me hizo la coordinadora, entonces yo lo cambié un poco. Yo no les pido a ustedes que siempre tengan que levantar la mano para hablar o mantener el micrófono apagado. Pero siempre si nos tratamos con respeto, yo no les voy a tener que pedir esas cosas. Pero sí quiero que pongan atención y que si es necesario para ustedes, tomen apuntes. Si les ayuda a aprender, tomen apuntes. Entonces, los objetivos de esta sesión son entender qué es la comprensión lectora, conocer cómo se evalúa la comprensión lectora en la prueba de transición y conocer las estrategias de lectura y cómo las van a aplicar más adelante. Entonces, comenzamos con qué es. La lectura es un proceso cognitivo complejo, como dice en el texto. E interfieren muchos factores como la forma, el contenido y las expectativas, y también sus conocimientos previos. Es complejo porque ustedes tienen que hacer distintas cosas al momento que leen un texto. Tienen que entender qué dicen, tienen que entender cómo se dicen las cosas. Por eso es importante hacer ejercitación y reflexión. No es lo mismo que le cuenten un cuento a que lean una noticia. Entonces por eso uno siempre tiene que estar en un texto atento a cómo qué es lo que le están diciendo. Para el proceso de lectura existen 5 pasos, que son los que están en colores. Decodificación,
No se los voy a leer a fondo ahora, pero si quieren después puedo hablar con la coordinadora para subírselos. Y es decodificación, comprensión, interpretación, síntesis y evaluación. Esto es cuando ustedes lo leen, entienden lo que leen, piensan así como qué es lo que quiere decir el texto. La síntesis es un resumen propio. Y una evaluación sería cuando ustedes como opinan algo sobre el texto que recién leyeron. Un ejemplo sería como, si esta clase fuera un texto, la parte de evaluación sería que ustedes digan, ah, estuvo fome la clase o que estuvo entretenida. En la prueba de transición se evalúa la manifestación de este proceso de lectura. De este modo, las respuestas son una forma de la comprensión, son una forma de comprensión, y no la comprensión en sí misma. Ustedes pueden entender bien un texto, pero si no se expresan como con las palabras que les da la prueba de transición, no vas a tener correcta la pregunta. Por esto se dice que es una prueba estandarizada, y para tener buenos resultados es necesario aprender el patrón que sigue la prueba, como de qué forma se preguntan las cosas. Además de aprender a leer bien, tienen que aprender cómo contestar la prueba, que son dos partes distintas, que ambas son necesarias. Existen estrategias de comprensión lectora. La primera, que es la más simple, es destacar y subrayar. Que ustedes vean en el texto y elijan las partes importantes y las marquen dentro del mismo texto. Está esquematizar, que es anotar en alguna parte, incluso o anotar al margen, es cómo funciona el texto. El esquematizar se supone que si ustedes hacen un dibujo aparte de cómo funcionaría, como cuáles son las ideas principales, ideas secundarias o personajes, y anotar al margen es solo ir anotando cosas a los lados por si se les pregunta, por si temen a que se lo olviden, o si encontraron que es importante. Yo, por ejemplo, tengo que anotar algo para acordarme de ello. Entonces, en un texto, si veo un punto importante, lo puedo anotar al lado para tenerlo como reforzado en mi mente. Y el último método son las preguntas mentales. Es como si yo estoy leyendo una noticia, al tiro preguntarme, ¿de qué se trata esta noticia? Si estoy leyendo un cuento, es preguntarme, ¿quién es el protagonista? Porque muchos de ese tipo de preguntas se van haciendo durante la prueba. Entonces, si ustedes ya vienen preparados con la pregunta de antes, es mucho más fácil contestarla. El fragmento, ¿cómo quieren hacerlo, chiquillos? ¿Quieren que yo se lo lea en voz alta o alguien se quiere ofrecer a leer? Cri, cri, No cri, se cri. peleen. Ya. Mane, ¿te tinca que yo lea el primer párrafo y tú lees el segundo? Dale. Ya. Científicos de la Universidad de Goethe, de Frankfurt, han documentado por Dale. primera vez el comportamiento de las abejas melíferas en las celdas de los paneles con fotos y videos de alta resolución. Ah, ¿ya terminaste? Es que se ¿Se me cortó quedó mientras pegado. hablaba? Ah, sorry. Ya lo leo de nuevo. Sí, pero tranqui. No, igual está escrito, o sea, no sé. Científicos de la Universidad de Goethe, Ya, de sigo Frankfurt. yo. Dale, sí, mejor sigue tú porque le empecé a leer de nuevo y parece que no me escuchaste. Sí, sorry. Problemas pandémicos. Ya, los investigadores dirigidos por el biólogo Paul Siffert del Instituto de Apicultura de la Universidad Goethe de Frankfurt quieren sensibilizar al público en general sobre los procesos sociales en las colonias de abejas y han puesto las raras imágenes a disposición del público en Internet. Entonces partimos con la pregunta 1. ¿A qué tipo de texto corresponde el fragmento? ¿Qué me podrían decir? ¿Positivo? Expositivo. Y si lo vamos más específicamente, ¿qué tipo de texto expositivo sería? Esto si tú estás como en tu casa, ¿cómo le dirías? Lo que les quiero preguntar es como si es una carta, una noticia,
un cuento, como con esos nombres. Ah, es como una noticia. Sí, es una noticia. La noticia es un tipo de texto informativo, como había dicho antes Constanza. ¿Por qué una noticia? Porque les cuenta eventos sucedidos recientemente. Su- ¿Cuál sería el propósito de este texto? Dar a conocer una información. Exacto. Entonces, como había dicho, perdón, no vi quién me dijo eso recién. ¿Fue Lucas? Sí, profe. Ah, ya. Sí, como dijo Lucas recién, hay que dar a conocer información. Por eso, como antes decían otros compañeros, es un texto informativo. ¿Cuál sería el tema de este texto? El comportamiento de la abeja en la celda. Efectivamente. Porque eso es como de lo que nos habla al final todo el texto. Ese es el punto central. ¿Y quién dirigió la investigación? Paul Sieffert. ¿Y en qué parte del texto se encuentra eso? ¿En dónde dice que Paul Sieffert fue el que dirigió la investigación? ¿En qué parte del texto encontramos eso? En la segunda línea del segundo párrafo. Efectivamente. Al comienzo del segundo párrafo, en la segunda línea efectivamente dice el nombre de Paul Sieffert. Como este era el texto principal de como esta clase de ejercitación, que era un ejercicio cortito, pero para que vean como los tipos de ejercicios que se hacen. Ustedes tienen que saber como qué tipo de texto están leyendo, cuál es su propósito y cuál es su tema. Las tres primeras preguntas son preguntas típicas de comprensión lectora. Mientras que la cuarta es una pregunta de información textual. La cuarta ustedes no tenían que realmente pensarla, sino que tenían que leer el texto y encontrar dónde decía exactamente lo que le estaban preguntando. La 4 se conoce como una pregunta de... Ay, perdón, se me olvidó el nombre. Una pregunta de información explícita. Mientras que ya la pregunta 2 sería una pregunta de inferencia. ¿Tienen algunas dudas con el texto? ¿O todos entendieron bien? No, profe. Sigamos. Ahí estaba ahí las dos. Y eso es la verdad que todo el ejercicio de hoy. Ay. No sé si el micrófono. Ahí se parece igual. Ya. Lo importante es que ustedes mientras vayan haciendo los ensayos al comienzo, no se sientan desanimados si les va mal en los primeros ensayos, sino que tienen que ir con la mentalidad de querer seguir mejorando. Si no les queda ninguna duda, podemos terminar la clase por hoy y quedamos desocupados. Si tienen cualquier duda, me pueden hablar por el grupo de WhatsApp de la clase. Y eso es. Están desocupados por ahí. Que les vaya bien, chiquillos. Vale, profe, gracias.